Shalom. En esta oportunidad vamos a estudiar las parashot de esta semana, que es Ajereit Mot y Kedoshim. Vamos a estudiar la quinta liyá, que está en el capítulo 19, versículo 15 al 32. Son 17 versículos que componen esta quinta liyá, y vamos a ver que hay 9 misbot o mandamientos que son prohibitivos o negativos. Entonces comenzamos con el versículo 15, que nos dice: no haréis injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni honrarás al grande, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Este texto no está hablando a cualquier ciudadano en Israel, sino que está hablando exclusivamente a los jueces de Israel. El ciudadano no tiene el derecho de juzgar a su prójimo, como está escrito en Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 6, que nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Por lo tanto, aquí en este texto que nos está hablando Levítico y que nos está dando la guía en la Torá para que podamos ver qué es lo que nos está diciendo o enseñando. Aquí vemos en primer lugar que esta palabra era para los jueces de Israel, y un juez no puede favorecer a un pobre por compasión si ha cometido un delito. El Estado social no puede cambiar la justicia. Por lo tanto, aquí está hablando de que este juez tenía que cumplir lo que estaba establecido en el Código Civil. Por lo tanto, la sentencia debía de ser justa tanto para el pobre como para el rico. De la misma manera, estaba prohibido para un juez honrar a un hombre que es grande en el sentido de rico. Por lo tanto, no importaba la posición, digamos, de privilegio, de riqueza que pudiera tener este hombre, el juez de la misma manera tenía que aplicar la justicia o la sentencia justa. Si él cambia su conducta o su sentencia ante un rico por el hecho de que tiene dinero o porque pudiera tener el poder para hacerle daño, o sea, si lo pudiera haber amenazado de muerte, el juez de la misma manera tenía que aplicar la sentencia. Y si llegaba a cambiarla, a este juez se le denomina como un juez perverso. Entonces aquí vemos que esta actitud también está prohibida entre los ciudadanos. Si honramos a una persona rica solamente por su estado económico y no damos el mismo honor al que es pobre, cometemos pecado y hacemos acepción de persona, como está escrito en el libro de Jacobo o Santiago capítulo 2, versículo 1 al 9, que nos dice: pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado, y sois hallados culpables por la Torá, como transgresores, con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, para ir resumiendo, la responsabilidad y el papel que cumplían los jueces de Israel, estos debían de ver más allá. Ellos tenían como el deber de poder percibir y entender el problema por el cual estaba pasando la persona, y por lo tanto, en ese entender tenía que ser imparciales. Por lo tanto, es aquí también nos enseña que esto también era aplicable en nuestras relaciones sociales, en el trabajo, en la escuela y también en la vida civil. Ahora vamos a ver el versículo 18, que también es conocido como la regla de oro de la vida, que nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos también que suena como una orden imposible quizás de cumplir, y puede que alguien pueda esperar alcanzar tal nivel de exaltada santidad como amar a alguien más como a uno mismo. Entonces quizás es un mandamiento, ¿verdad?, que está en la Torá y que debemos de cumplir, y quizás podamos ver que a lo mejor no es tan fácil. Por eso se pregunta esto: ¿cómo nosotros podemos alcanzar tal nivel de verdad, de santidad, para poder amar a alguien de esta manera como a nosotros mismos? También hay otra pregunta que dice: ¿no es la Torá ingenua y completamente no realista? Pero acá también encontramos un comentario del rabino Sá que dice: es fácil amar a la humanidad, bastante más difícil es amar a tu vecino. Nosotros vemos sus defectos, así como ellos conocen los nuestros.
También un clásico jasídico, en Tania capítulo 32, enseña que si uno puede dejar de lado las consideraciones físicas y concentrarse en lo espiritual, realmente estará dentro del reino de lo posible, lograr el verdadero amor por el otro. Lo que más importa es lo espiritual. La verdadera persona no es el cuerpo, sino el alma. La esencia de todo individuo no es la nariz, sino la neshama. Entonces, ¿qué importa cómo es la persona? Su alma es pura e incontaminada. ¿Quién sabe si el alma del otro no es más grande, santa y más pura que la nuestra? Nadie puede decir que su alma es mejor que la del otro. En estos casos es importante no dejar lugar a ese sentimiento engañoso del corazón, sino tomar una decisión de amar al prójimo. A pesar de que no nos cae bien, con estas personas el Eterno nos está poniendo a prueba para ver si estamos dispuestos a amar sin tener sentimientos favorables hacia el prójimo. El amor no es simplemente una emoción, es una decisión de ser benévolo con el prójimo, incluso sin que me dé algo beneficioso a cambio. Por lo tanto, el amor que nos está diciendo el Eterno que debemos de tener con nuestro prójimo es un amor desinteresado, es un amar porque más que un sentimiento, como nos dice el tema, es una decisión de ser compasivos, de ser buenas personas, de ser respetuosos y cuidar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es lo que yo les quería compartir en esta quinta liyá que estamos estudiando en esta semana. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Shalom.